Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Qué lindo una vez más estar ahí junto a vos en tu casa. Nosotros dijimos buenas noches porque lo grabamos de noche, pero en el horario que este video llegue a tu casa esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Ese es nuestro deseo, que compartamos juntos un momento de adoración al Señor, de lectura de su palabra, que podamos tomar herramientas que nos permitan ser aquellas personas que debemos ser. ¿Sí? Hablábamos la última vez, ser para poder hacer. Es imposible hacer algo que a Dios le agrade si no somos algo, no somos personas en Cristo Jesús, que eso es lo que al Padre le agrada. Así que es toda una tarea y por eso nos complace que nos dejes entrar a tu casa, que puedas tomarte el tiempo para escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos y por supuesto llevarlo a la práctica. De eso se trata la vida de cristiano, ¿no? Y lo bueno de poder entrar a tu casa es que te podés reunir con tu familia, con los tuyos, tal vez a escuchar una palabra que aliente tu vida, pero también que te desafíe a obedecer. Porque de eso se trata el Evangelio. Por ahí, si lo único que querés o estás buscando es encontrar una palabra de aliento para tu vida, de hecho está en la Biblia, está en la palabra del Señor. El Señor quiere darte una palabra de aliento, pero también quiere desafiarte que hagas la parte que a vos te toca, la parte que a mí me toca. Esa parte solamente la podemos hacer nosotros y el Señor hará toda la parte que a Él le toca. Y quiero compartirte una palabra que está en el libro de Salmos 46:1 y dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No sé cómo has estado pasando estos días. Ya vamos para 75 días, un montón de días. Lo que al principio eran 15 días, después se transformaron en 30, después en 45, en 60, y bueno, y así vamos, que va. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta zona, en esta hermosa ciudad de Marcos Juárez y todo alrededores, que somos zona blanca. Así que ahí donde está haya gratitud en tu corazón por lo que el Señor nos ha guardado. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Todo esto, si nosotros estamos con el Señor, Él siempre será nuestro refugio, Él siempre será nuestra fuerza. Ese es nuestro Dios, Él es grande, Él es todopoderoso. Y en otra versión dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Esto lo dice la Reina Valera 1960, y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Y si nosotros confiamos en el Señor nos guardará, Él nos va a cubrir y vamos a estar seguros con Él. Qué belleza, qué palabra preciosa para ampararnos a la luz de esa gran verdad para nuestros corazones, ¿no? Qué hermoso que Él sea tu refugio, que sea nuestro refugio, lugar, el escondedero, dice otra porción de la Escritura, donde el Señor nos pone en un lugar alto, lugar donde es lugar de refugio, donde no te pueden alcanzar las artimañas del enemigo si estamos escondidos en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Así que ya venía esta idea del Antiguo Testamento porque el Señor se la revelaba a los salmistas, ¿no? Y hablaba del refugio. Y la Escritura dice que estamos escondidos en Cristo Jesús, guardados en Él, y es imposible que el maligno nos toque, dice la Escritura, al que es nacido de Dios. Así que importante es que tengas al Señor, no que profeses una religión más como el engaño de la religión evangélica, sino que tengas una vida de todos los días con el Señor, una relación con Él de todos los días, y eso lleva a realmente una comunión como Él quiere tener con nosotros, ¿sí? Donde Él te puede hablar, donde el Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede hablar, nos puede hacer sentir la verdad y la certeza de su palabra aquí en nuestro interior. Nadie te tiene que convencer de nada, ya el Espíritu Santo te revela esa verdad y podemos caminar a la luz de esa palabra. Por eso el salmista dijo que la palabra del Señor es una lámpara
para nuestros pies. Y es una lumbrera, una luz mayor que alumbra nuestro camino, nuestro sendero. Así que qué importante aferrarnos a esto. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a tomar este tiempito para presentarnos delante del Señor. Papá, te agradecemos este tiempo precioso que podemos compartir. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, y amigos que pudieran estar escuchando y participando de este video, de este tiempo, Señor, que dedicamos para acercarnos a cada casa, a cada hogar, a cada familia, a cada uno de los que están allí tal vez solitos, pero no sin ti, Señor, sino tal vez son los únicos que están en casa. Señor, tú conoces la situación de cada uno y tú eres más que suficiente, Señor. Tú eres más que suficiente. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Tú nos llenas, tú nos completas, Señor. En ti estamos plenos y completos, dichosos somos en ti. Por eso, Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús declaramos que sea un momento de libertad, de bendición para todos nosotros, Señor, al acercarnos a ti, Señor, adorándote, rindiéndote nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por haber entregado tu vida allí en la cruz del Calvario. Señor, por haberte ofrecido en nuestro lugar, Señor, como el único sacrificio, una sola vez y para siempre, para darnos vida eterna, Señor, porque no quedaste en el sepulcro, sino que Espíritu Santo resucitaste a Jesús de entre los muertos, Señor, y recibiste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que edifica nuestra alma. Queremos honrarte, Señor. Queremos que nuestra vida a diario, Señor, y a lo largo de la vida que tenemos por delante, hasta que te veamos cara a cara, Señor, pueda agradarte, pueda hacerte útil, Señor. Ese es el propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado, y queremos conocerte cada día más, Señor. Gracias, gracias. Revela tu voluntad a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Gracias, Señor. Vamos a aprender esta canción preciosa. Vamos a aprender esta canción tan preciosa, que luego le pedimos al Señor que nos cambie, que nos transforme, que nos haga de nuevo el Señor. Y una parte dice: cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Ahí, si podés levantar tus manos, si podés dedicarle este momento al Señor. Es una oración preciosa, hecha canción, declarando la grandeza de nuestro Dios, ese sacrificio perfecto allí en la cruz del Calvario, y también la necesidad de que Él nos ayude a vivir la vida que debemos vivir. Que Él nos ayude a serle fieles. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, vendrá a ustedes y los guiará a toda verdad. Ha sido la promesa de que Él estaría con nosotros
ayudándonos, pacientemente formando el carácter de Jesús en nosotros. Por eso, Espíritu Santo, gracias porque tú nos ayudas a ser fiel al Señor. Tú nos ayudas a ser fiel a la palabra y tú nos das el poder de poder vivirla, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. A serte fiel. Oh, reconocemos, Señor, tu sacrificio ahí en la cruz. Reconocemos, Señor, tu obra tan poderosa, Señor, al habernos arrancado de las tinieblas, Señor, del poder y del gobierno de Satanás, para estar ahora bajo tu señorío, en tu reino, Señor, admirable, y llevar los frutos de este reino, Señor. Llevar los frutos de este reino para que glorifique al Padre. Y, Señor, tu palabra dice que el que lleve fruto, Señor, tú lo limpiarás para que lleve más fruto. Señor, para la gloria de Papá, en el nombre de Jesús. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Vamos a decir: cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Serte fiel, Señor. Espíritu Santo, es tu obra, Señor. Es tu obra, Señor, en mi corazón. Oh, si tal vez te ha costado vivir la vida cristiana, si tal vez te cuesta la obediencia, hay algo ahí que no está bien. Dile: Señor, ayúdame, hazme entender, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a ser fiel al Señor que me llamó. Señor, corta toda ligadura y todo poder del pecado en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo quiero agradar a mi Señor. Ahí usted le puede decir: Señor, aquello que no te agrada, Señor, aquello que, Señor, te ofende, aquello, Señor, que me separa de ti, Señor. Señor, yo no quiero que permanezca en mi vida. Como dice tu palabra, no reine en vuestros cuerpos mortales el pecado, porque nos va a destruir, Señor. Tu palabra nos advierte, Señor.
En el nombre de Jesús. Por eso si hay ahí alguna conducta pecaminosa que está ahí, el enemigo también trayéndote condenación, en el nombre de Jesús, renuncia ahí en la presencia del Señor y dile: Señor, hazme libre ahora. Hazme libre, Señor. La muerte de Jesús en la cruz, Señor, tiene gran significado en aquellos que creemos en el poder de la resurrección, en el poder de la libertad que trae el Señor de todo yugo de esclavitud, de todo yugo de pecado, aún de todo yugo de religiosidad. En el nombre de Jesús, recibe libertad. Recibe libertad. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor, mi Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Dile una vez más: cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. A serte fiel, Señor. A serte fiel cada día. Corazones entregados, corazones humillados delante de ti. Corazón contrito y humillado no despreciarás, no despreciarás, Señor. Confiesa a Jesús allí como el Señor de tu vida, el único que te puede salvar, el único que nos puede perdonar, el único que puede forjar en nosotros un carácter de verdaderos hijos de luz, de verdaderos hijos de Dios. No hay fuerzas en la carne para vivir una vida piadosa ni una vida agradable a Dios. Solo en el poder del Espíritu Santo, solo en el poder del Espíritu de Dios es que podemos hacerlo. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad, y Él nos habla y nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque estás hablando, Señor, ahora a los corazones de los que estamos buscando tu presencia, buscando tu dirección. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, recibe honor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra preciosa en nosotros. Gracias, Señor. No te detengas, Señor, hasta ver transformado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor,
hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. Espíritu de Dios, no te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Mi corazón. No te detengas, Señor. No te detengas, Espíritu de Dios. Señor, es tu unción que rompe el yugo, que quiebra la ligadura de pecado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por la libertad que trae, Señor. Gracias por la libertad que trae tu palabra, Señor, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando la meditamos, cuando la ponemos por obra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Queremos tener corazones receptivos a tu palabra, Señor. Deseosos del pan de vida, deseosos de la palabra que alumbra nuestras tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, 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 gracias. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te honramos, bendecimos tu nombre. Gracias porque tú estás, Señor, aquí, tú estás allí, en medio de mis hermanos, en medio de los que te buscan, Señor. Ahí te estás derramando tu presencia, tu amor. Tú estás, Señor, llenando los corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque también estás sanando los cuerpos enfermos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hay sanidad en ti, Señor, hay sanidad. Y lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Llegando a las vidas, llegando a los corazones, llenando de esperanza, llenando de fe en este tiempo. En el nombre de Jesús. Fortaleciendo tu obra, Señor, no se detenga en nosotros. En el nombre de Jesús. Acaba, Señor, tu obra en nosotros, Señor. Que podamos ser transformados, que podamos ser moldeados, cambiados a tu imagen. Así, Señor, como el alfarero trabaja con el barro, así trabaja con nuestras vidas, Señor, nosotros barro en tus manos para que tú nos moldees. Gracias, papá. Y hagas de nosotros la pieza que quieres que seamos, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos toda gloria. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Sanidad para los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu poder, tu gracia, Señor. Tú te derrames, Señor, en cada casa, en cada lugar. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso en la presencia de Él. Qué hermoso que es recordar, ¿no? La obra del Señor en la cruz del Calvario, decirle: Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Esas palabras que las cantamos tan dulcemente, pero que tienen tanto poder, que tienen tanto poder. Y también tienen el poder para llegar y sanar los corazones enfermos. Toda la obra que Jesús hizo en la cruz está
y lo hizo para nuestro beneficio, para que nosotros la tomemos. Así que ahí te saludamos, bendecimos, que tu corazón esté receptible a la voz del Señor para tomar toda la palabra del Señor, para escucharla y también poder llevarla a la práctica. Y quiero decirle que estamos muy felices en este tiempo, contarles que aquí en Marcos Juárez tenemos la oportunidad de ir a la iglesia y orar, y lo estamos haciendo los días martes, los días viernes y los días sábados en 4 turnos, porque son en turnos de 45 minutos y va rotando la gente. Un tiempo hermoso en la presencia del Señor, donde nos llenamos del Señor, pero también derramamos nuestro corazón y nuestra vida. Así que si estás viendo este video y querés ser parte, ponete de acuerdo conmigo, escribime, mandame un audio al WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para que puedas reservar tu turno, tu lugar, porque es lo que tenemos permitido por ahora desde el municipio. Nos preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Amén, gracias Señor. Muy bien, vamos a continuar con el Sermón del Monte, ahí las bienaventuranzas, eso está en Mateo capítulo 5, y hoy vamos a cerrar la primera bienaventuranza. Recuerde usted que esta palabra significa dichosos, bendecidos por Dios, una experiencia personal que nadie te la puede contar, sino aquel que la experimenta, aquellos que tenemos esa experiencia de vivirlo con el Señor. Y la primera bienaventuranza, dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habíamos hablado brevemente, les recuerdo, habíamos hablado de que no todos se sienten pobres en espíritu, no todas las personas, por eso no a todas las personas se les revela el reino. El Señor dijo que hay un reino que Él vino a establecer, un reino de paz, no es un reino de este mundo, pero se establece en cada corazón que así le reconoce. Y el Señor habló en lo que es el Sermón del Monte, en ese lugar alto, ahí dirigiéndose, mirando las multitudes en primer lugar y dirigiéndose a sus discípulos y enseñándoles. Ahí en un momento de intimidad les enseñó acerca de las relaciones de los súbditos del reino, porque si Él es el rey, nosotros somos los súbditos que estamos bajo su señorío, bajo su cuidado, bajo su dirección. De eso se trata. Es el gran problema de algunas personas que no reconocen el señorío de Jesús. Por lo tanto, viven mandándose y gobernándose a sí mismos y metiendo la pata una vez tras otra porque no registran a su Señor, ¿sí? Tienen a lo mejor la chapa de evangélicos, pero no están registrando al Señor que gobierne sus vidas. Y es una gran labor y una gran necesidad. Entonces el Señor dijo, bueno, habló acerca de Mateo 5, 6 y 7, hablan de la relación de los súbditos del reino. En primer lugar, su propia identidad, que es lo que estamos viendo en las bienaventuranzas. Luego, la relación de los súbditos del reino hacia Dios y hacia los semejantes. Por eso usted va a encontrar capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, donde el Señor estuvo largas horas enseñando eso, entre los cuales está la oración, el ayuno, tantas cosas, la regla de oro, muchas cosas, mucho. Jesús y la ley, un montón, porque realmente el Señor dejó ahí un contenido tremendo para la vida misma. Y empezó hablando de la identidad, porque el Señor lo primero que tiene que restaurar en nosotros es la identidad. Y ahí en la primera bienaventuranza, que está bueno que nos la aprendamos de memoria, dice entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es el que se reconoce carente, perdido, sin esperanza, si no tiene al Señor. ¿Sí? Y usted vio que no toda la gente, aun que nosotros le prediquemos, le presentemos el Evangelio, no todos se sienten pobres en espíritu, necesitados de Dios. Entonces, qué bueno, dice el Señor, porque ustedes que sí lo han reconocido, nosotros que sí lo hemos reconocido, somos esa clase de gente bienaventurados, dichosos porque cuando reconocimos nuestra necesidad de Dios, se nos reveló el reino. Y es un reino que se reconoce y se va revelando de tanto en tanto, en la medida que vamos exponiéndonos a la luz de la verdad de la palabra del Señor. Y para cerrar esa primer bienaventuranza, vamos a ver hoy 2 pasajes. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 11
en adelante, Segunda de Corintios capítulo 6, vamos a leer del 3 en adelante. Segunda de Corintios, entonces, aquí está Pablo escribiéndole a esta iglesia de Corinto, nuestros hermanos. 6:3. Segunda de Corintios 6:3. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es muy linda versión para poder entender un poco más ampliamente lo que el apóstol Pablo les escribió. Le está hablando acerca de sus experiencias personales como ministro y los vaivenes de su vida cristiana, de su servicio al Señor y por supuesto su determinación a ser fiel al Señor, y en medio de a veces las dificultades, como esa riqueza que el Señor había depositado le hacía tan bien a otras personas. Porque si te has puesto a pensar, lo que Dios depositó en tu vida, en mi vida, es para ser compartido. De eso se trata. Entonces Pablo va a hacer una expresión y va a hacer una declaración aquí que aún estando en una condición de falta de recursos, hay una riqueza tan grande en nuestro interior que tiene el poder de enriquecer a otros. Y eso es con la vida de Jesucristo. ¿No te ha pasado alguna vez cuando le presentamos al Señor a alguien y ves cómo esa persona se rinde al Señor, se entrega al Señor y cambia su vida para siempre? Cambia sus prioridades, cambia su familia, cambia su modo de vivir, su manera de actuar, cambian las conductas pecaminosas y se vuelven vidas realmente entregadas a Jesús en santidad, en amor, en servicio, y desean por supuesto lo mismo para otras personas. Bueno, eso es lo que una persona rica, llena de Dios, puede hacer con otra carente del Señor, y es enriquecerla con la gracia del Señor y con el mensaje de salvación. Miren lo que dice Pablo aquí cuando escribe: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Está hablando de su testimonio como ministro. Y dice nosotros porque siempre Pablo, en la mayoría de las veces, salvo cuando estaba preso, tenía la visita de algunos de sus colaboradores, pero generalmente tenía un equipo que lo acompañaba. Y dice, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Para eso se debe trabajar, no que no nos podemos equivocar, pero cuando la persona, el ministro, los pastores, los que están en alguna área de servicio se esfuerzan por agradar al Señor, por supuesto es muy difícil que se encuentre una falla en cuanto al servicio, el amor por la gente, la predicación de la verdad de la palabra. O sea, lo más grueso está ya resuelto porque se trabaja para eso. Puede haber alguna falla humana en el carácter aún no resuelto, no regenerado en algunas áreas, pero Pablo está diciendo, no van a encontrar ninguna falta en nuestro ministerio. Tenía años de servir al Señor, no era el primer día que salía de su conversión, sino que había años allí de encuentro con el Señor, de palabra, de doctrina, de revelación, y Pablo estaba diciéndole esto a los corintios. ¿Por qué les hablaba de esta manera? Porque había gente que lo difamaba, había gente que lo criticaban, que menospreciaban su ministerio. Entonces Pablo está hablando de esta manera y en tono un poquito fuerte para hacerle abrir los ojos a esta congregación respecto de su ministerio. Dice el versículo que sigue, el 4, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Fíjese que él no está hablando de las obras en primer lugar, sino que habla de una esencia, habla del ser. El ser hijo de Dios, el ser un ministro de Dios, la conciencia de la identidad, del ser, para luego, conforme a ese ser, poder hacer cosas. Porque a veces encontramos gente que tiene muy buenas cualidades para cantar, para tocar, para danzar, para enseñar, para hacer tantas cosas, y creemos que porque ha venido a Cristo ya tienen poder para usar esas cualidades en el servicio al Señor. Y en realidad lo que necesitan antes de hacer cosas para Dios o para la iglesia del Señor es primero ser ese hijo de Dios o esa hija de Dios que el Señor está buscando, ¿sí? Entregado, humillado, dependiente del Señor, sujeto a la palabra, obediente a la Escritura. Entonces eso lleva tiempo. Por eso Pablo está hablando en este tenor de palabras, ¿no? En este tono con la iglesia. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Empieza a hablar, no son ajenos ustedes, hermanos, de lo que nos ha tocado atravesar, está diciendo Pablo, mientras hemos servido al Señor.
fuimos golpeados. Ahora fíjese usted que a veces se desaniman por cualquier cosa, porque tenemos que hablar la verdad, ¿no? Sí. Hay creyentes que se desaniman por cualquier cosa y viven relaciones con Dios almáticas, donde un día están ahí arriba y aman al Señor y otro día están más abajo que el piso mismo, y no se entiende una relación así con Dios, porque es una relación sensual, es una relación que tiene que ver con lo sensorial, determinado por las cosas que ocurren en lo externo. Pero necesitamos crecer, porque eso es el desafío que nos hace la palabra de Dios, para entendernos y sabernos que somos bienaventurados, dichosos, por haber reconocido nuestra necesidad de Dios, que eso no le pasa a todo el mundo. Entonces avancemos mucho más en cuanto a esa dicha y entendamos de que es necesario tener una conducta. Y Pablo dice, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Está hablando de las situaciones que les tocó atravesar en medio de su servicio al Señor. Así que a veces cuando te viene la depre, como decimos, o una situación difícil, económica o familiar, ¿dónde están parados tus pies? ¿Cuál es tu cimiento? Porque ahí se ve realmente bajo la presión de qué estamos hechos, ¿no? Bajo la presión de esta situación que nos toca atravesar a todos a nivel mundial. ¿Dónde está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fortaleza? ¿En quién nos refugiamos? ¿A quién pedimos auxilio? Bueno, de eso se trata, y Pablo está diciendo, nosotros pudimos atravesar todo tipo de situaciones porque lo tenemos a Él y lo hemos hecho para el Señor. Somos verdaderos ministros, somos gente de Dios. Usted tiene que considerarse ahí, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, gente de Dios, parte del pueblo del Señor que debe manifestar a Cristo en todo lugar, y eso se nota en nuestra conducta. Y dice el versículo que sigue, demostramos lo que somos por nuestra pureza. Fíjese. O sea, hay una vida pura que demuestra lo que hay dentro, la vida misma del Señor, nuestro entendimiento, la manera de comprender las cosas, nuestra paciencia, ¿sí? Está hablando también de la bondad, todo lo que empieza a expresarse a causa de la obra del Espíritu Santo, porque dice que todo esto ha sido posible por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿sí? Por eso orábamos y cantamos recién, no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida, no te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Y si esa es nuestra oración, hermanos queridos, Dios hace esa obra en cada uno cuando se lo pedimos. Ahora, si no te interesa, difícilmente el reino puede actuar con poder en tu vida, porque no se impone, sino que se reconoce. ¿Sí? Habrá un momento donde el Señor imponga su reino, va a ser en el milenio y todos le serviremos con gran amor, aunque habrá gente que tendrá que ser enseñada cómo servir al Señor y cómo reconocerle. Así que bueno, tema de otro momento. Aquí está diciendo Pablo, todo esto que podemos emanar de nuestras vidas, toda esta esencia que sale a través de frutos de nosotros, ha sido por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Porque de eso se trata también. El Espíritu Santo hace su obra y de nuestro corazón tiene que salir sinceridad, lo genuino en todo lo que hacemos. ¿Sí? De eso se trata, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. También está diciendo, con fidelidad predicamos la verdad. ¿Fieles a quién? Al Señor. ¿Cuántos ministerios, cuántos ministros alivianan el mensaje con tal que la gente no se le vaya, con tal que la gente no deje de dar, con tal que la gente no se ofenda, y caen en una fidelidad hacia el ser humano que necesita conocer a Dios, y en una gran infidelidad en contra del Señor que lo llama? Entonces Pablo está diciendo, nosotros nos hemos movido de esta manera, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Está hablando justamente en este simbolismo de que está preparado en todo tiempo para presentar defensa del Evangelio y también para ir en contra de
huestes espirituales de maldad, ¿no? A través de una oración poderosa, intercesora, sabiendo que la lucha no es contra carne y sangre, como siempre contamos, sino contra las huestes de maldad de Satanás. Entonces, él está diciendo, nosotros no somos personas improvisadas, tenemos claro que hay una lucha, hay una batalla, y de hecho lo hacemos. Y si usamos las armas de justicia, las armas de justicia no son ni más ni menos que la oración, la adoración, la alabanza, la expresión de la palabra. Cuando a viva voz declarás, yo sé en quién he confiado, sé quién es mi Redentor, ahí estás presentando una batalla y un mundo espiritual de las tinieblas que están escuchando tu declaración. Por eso, con que ores aquí en la mente a veces no es suficiente, es necesario pronunciarlo y hacerlo legal para que sea conocido en el mundo espiritual donde operan las tinieblas. Entonces, en la medida que escuchen tu declaración de fe, tu entrega a Cristo, inevitablemente tendrán que retroceder. Entonces, de eso se trata. El apóstol Pablo está diciendo, mis armas de justicia son nuestro testimonio, la predicación de la verdad, la fidelidad que tenemos a Cristo, que con sinceridad a ustedes les amamos, que nos expresamos en bondad, en misericordia, y todo lo que él viene mencionando, que no es ni más ni menos que la obra del Espíritu Santo en su vida, en su ministerio, como también en nuestras vidas. Ahora dice aquí, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Cuando hablamos de honra, a veces se ha usado esta palabra para hacer de los ministros personas súper exaltadas, que hay que tenderles la alfombra roja, que hay que servirles algo en especial, y no pasa por ahí la honra. ¿Se debe atender? Claro que sí. ¿Se debe reconocer y respetar? Claro que sí. Pero la honra desmedida le quita gloria al verdadero Dios, le quita honra a aquel que ha llamado a ese siervo a servir a su iglesia. Entonces, qué importante que Pablo está enseñando esto, porque de eso se trata. Dentro de su servicio se encontraba con dos cosas: gente que tenía en poco su ministerio, por lo tanto todo lo que no se reconoce se pierde. Usted puede estar en este momento distrayéndose y no entendiendo que Dios le está hablando al corazón, y puede menospreciarnos como ministros suyos o ni siquiera considerarnos como tales, y entonces usted se queda vacío porque nada de lo de Dios se impregna en su vida. Si a él le ha placido tomar hombres y mujeres para su servicio y dar a conocer su voluntad por medio de la predicación de la palabra y de los ministerios de gobierno. Entonces, cuando usted no reconoce eso, listo, se quedó solo con un hermoso momento o una linda palabra, pero nada transformador ocurrió en su vida. Ahora, si hay una honra, si hay un reconocimiento, estos son mis pastores, esta es la gente que me ministra, me habla de parte de Dios, y nosotros entendemos que esa es nuestra función, y el Señor nos habla en primer lugar para poder transmitirle a ustedes. Entonces ahí está funcionando ese principio de la honra, del reconocimiento de la persona que el Señor ha puesto en la autoridad. Pablo dice, bueno, nosotros hemos servido siempre a Dios, sea que la gente nos honre o nos desprecie, ¿sí? Ahí pueden suceder dos cosas: sea que nos calumnie o nos elogie. Gente que diga, che, qué buena gente, gente de Dios, predica la verdad. U otra clase de opinión, ¿no? Con calumnia. Nah, ¿qué van a hacer? Nah, esta gente son truchos, no sirve, vamos a ver otra cosa, vamos a buscar otra cosa, no tiene valor. Bueno, puede darse una cosa u otra, y el apóstol Pablo nos está diciendo que a él ya le pasaban estas cosas en su ministerio en aquellos días. Ahora dice, dice, somos sinceros, pero nos llaman impostores. O sea, nosotros hablamos de parte del Señor y la gente cree que no, que hemos venido a ocupar un lugar que no nos corresponde. Por supuesto, dentro de la iglesia hay todo tipo de personas. Están los verdaderos, los genuinos, a quienes la parábola del trigo y la cizaña les llama trigo, y están los truchos, que están infiltrados, y el Señor les llama la cizaña. Pero dice, tranquilos, porque podrán convivir un tiempo, pero el Señor sabe quién es uno y quién es otro. Así que hágase la pregunta ahí donde está usted: ¿qué es usted? ¿Trigo o es cizaña? ¿Qué función cumple cuando es parte del cuerpo de Cristo? Porque la cizaña dice que va a ser un día cortada y separada del trigo, y eso se va a encargar el Señor.
no nos toca a nosotros. Por eso gracias al Señor que nos ha dado la responsabilidad de decir, vos sos trigo, quédate, vos sos cizaña, andate. Lo va a hacer el Señor, Él se encarga. Pero Pablo está hablando de que la cizaña actúa de esta manera, ¿no? Con calumnia, ignorando, despreciando, mientras que el verdadero trigo, el simbolismo del verdadero Hijo de Dios, opera y obra de otra manera, reconoce los ministerios, recibe la palabra del Señor, reconocen a sus ministros, y aquí Pablo dice, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, porque Pablo tenía un testimonio y en primer lugar era conocido por el Señor y respaldado por el Espíritu Santo. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. ¿Ven la diferencia? Puede que de fuera esté horrible lo que nos toca atravesar, pero hermano, que nada toque tu interior, que nada toque lo más preciado que es la vida de Dios en tu vida y en mi vida. Que nada pueda tocarlo, que el enemigo no tenga acceso con nada de lo externo, porque me podrán golpear, sí, dice Pablo, pero ¿sabe qué? No me han matado. Dice, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Qué cosa rara, ¿no? Bueno, ese es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Somos pobres. Fíjense, estaba hablando de los recursos, que a veces no estaban todos como Él quería, y por eso tenía que trabajar para sostenerse, haciendo tiendas, preparando tipo carpas con cuero de cabras, con piel de cabras, y bueno, hacían eso junto a otros, junto a un matrimonio que le ayudaba, y eran socios en la tarea, y en medio del trabajo ellos predicaban y daban a conocer el Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, bueno, realmente somos pobres, ¿no? Y hace referencia a la carencia, no solamente de recursos, sino también considerándose vacíos si el Señor no estuviera, y ahí es donde viene la conexión con la bienaventuranza. Somos pobres, fíjese, pero damos riquezas espirituales a otros. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¡Qué bárbaro! A veces nos cuesta reconocer que hay una gran riqueza en nuestro interior, que es la vida del Espíritu Santo, que es la vida de Dios y que es para enriquecer la vida de otras personas. ¿De qué manera? Bueno, dándole a conocer el mensaje de salvación, que Dios les quiere perdonar, que Dios les quiere salvar de la condenación eterna, el infierno, que es real, lo predicamos porque Jesús habló más del infierno que del cielo, entonces es real. Sin embargo, a veces callamos voluntariamente y no entendemos que hay una riqueza tan grande en nosotros que tiene el poder, aunque nos falten recursos, aunque nos sintamos a veces menos que nadie, puede enriquecer a otros y puede cambiarle para siempre la vida a una persona. No solamente la vida en estos 70, 50, 80 años, 90 años que pudiera tener, 100 años que pudiera tener sobre la tierra, sino la vida eterna, queridos hermanos. Gente que va condenada al infierno y de repente le hablas de Cristo, les alumbra el Señor su entendimiento, se arrepienten, reciben perdón de pecados y salvación, y su eternidad cambia. Ya su destino no es el infierno, sino que es la patria celestial. Entonces esa riqueza está en tu interior y no debe ser retenida, debe ser puesta en marcha para enriquecer a otros con lo que te ha sido dado. Ahora, para poder entender esto, vamos a tomar un ejemplo nada más para cerrar. Vamos a tomar una lectura en el Antiguo Testamento que es preciosa y que nos expresa justamente lo que el Señor nos está hablando ahí en la bienaventuranza. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, podemos poner otros ejemplos. El endemoniado Gadareno, cuando se encontró con la gloria del Señor que lo hizo libre, inmediatamente quería hacerse parte del equipo de Jesús, y el Señor le dijo, no, esta barca está llena, ya están todos, pero sí te mando que vayas y le cuentes cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ese hombre fue y predicó en más de 10 ciudades acerca de su testimonio, de cómo el Señor lo hizo libre. Tenemos la samaritana, esta mujer tremenda con una vida difícil, cuestionada moralmente, sin embargo el Señor se ocupó de ella, le dio dignidad, le reveló su corazón, le generó un deseo de conocer y reconocer
al Mesías que tenía enfrente suyo, y esa mujer hizo que otros conozcan a Jesús, y esos otros invitaron al Señor para que se quede allí en Samaria, en esa ciudad de Samaria, por 2 días. Así que la gente que entiende la riqueza que ha sido depositada dentro, puede luego, al ser tan dichoso, tan bienaventurado, enriquecer a otros, como vamos a ver en esta historia en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Vamos a hacer una lectura de corrido y te dejo los últimos versículos para que los leas tranquilo en tu casa, en la versión que quieras de la Biblia. Estamos tomando la Nueva Traducción Viviente como una manera de tomar un lenguaje sencillo y bastante comprensible. Aquí vamos a ver la historia de un hombre, de un héroe nacional allí en Aram. De allí vienen los arameos, ¿sí? Los que arameos se llaman porque nacieron en Aram. Está a unos 600 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Es parte de lo que es hoy la Siria moderna, ciudad de Alepo, más o menos por esa zona. Y este héroe nacional, este hombre reconocido aún por su propio rey, tenía un fachón bárbaro, era grandote, enorme, considerado un héroe de la nación, pero tenía un problema. Estaba enfermo, y de una enfermedad incurable que se llamaba lepra. Y este hombre inevitablemente se levantaba todas las mañanas y las glorias y las victorias en sus batallas eran una cosa, pero cuando él se levantaba cada mañana y se miraba, en aquellos tiempos no había espejo de vidrio, así que pulían un metal y se miraban frente a un metal para ver si estaban bien. Metal pulido era el espejo que ellos tenían, entonces se miraban, se preparaban con sus colores, sus uniformes, y notaba algo, que su cara tenía manchas, que su cara tenía llagas, y sabía lo que le pasaba a los leprosos porque había visto morir a muchos de lepra, ¿no? Usted sabe lo que es la putrefacción de esas llagas y cómo se empieza a caer la piel y las orejas y porciones de la cara y del cuerpo mismo, ¿no? Era considerado una maldición la lepra, y de hecho toda enfermedad es una maldición, ¿verdad? Pero este hombre fue tocado por el mensaje de una jovencita. Habrá tenido 13, 15, 17 años, una jovencita esclava de Jerusalén, de ahí de Israel, que fue llevada como esclava ahí a Aram, en una de las tantas campañas de guerras y de, bueno, ustedes saben que tomaban el botín material, pero también humano, ¿no? Y ella no era una empleada pobre, ella era una esclava, no tenía esperanza de salir de esa situación y de esa condición, pero tenía algo. Tenía una gran riqueza en su interior, porque esta muchacha conocía a Dios, conocía a Jehová de los ejércitos y conocía también a sus siervos. Y aquí vamos a ver cómo se desarrolla esta historia tan tremenda y cómo esta mujer no cayó lo que tenía en su interior, sino que lo dio a conocer y ¿saben qué? Enriqueció la vida de Naamán y la cambió para siempre. Y ahí en medio el Señor obrando, porque vamos a ver hay una desinteligencia en el poder humano y en la fuerza humana. Y yo siempre digo y me recuerdo esta palabra de Jesús cuando dice, mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El trabajo de Dios es cómo llegar al corazón de la gente, cómo salvarlos, cómo ir entre medio de las personas y poder legalmente llegar a una persona y hacerlo libre. Entonces, vamos a la lectura. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1 en adelante. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. Fíjese, el rey sentía esta gran admiración por este hombre. Él era el comandante del ejército porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Estaba enfermo. Las victorias no eran suficientes, el reconocimiento del rey no era suficiente, había una enfermedad, había una carga que llevaba él todos los días y eso empeora, ¿no? Día tras día se pone peor. Tenía lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Fíjense. Cierto día la muchacha le dijo a su señora,
si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjense, presentando la solución. Ya que no había médico que pudiera sanar eso, seguramente habría ido y puesto su esperanza en los médicos de aquellos días, en los que por medio del ocultismo, de todas las ofrendas a los dioses, podría haber, pero nada traía solución. Y esta muchachita que estaba allí en la casa era la empleada, la esclava de Naamán y de la esposa de Naamán. No cerró su boca. La riqueza, el conocimiento de la verdad, la esperanza que operaba en ella, fue transmitida en primer lugar a su señora, a la esposa de Naamán, y ella expresó esto: si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren la certeza, la seguridad, la fe, la convicción. Esta muchacha había visto obrar a Dios a través de Eliseo y tenía la certeza de que podía el Señor hacer algo en favor de Naamán. Ella se encontraba allí con un propósito. ¿Te has puesto a pensar tu vida? Donde el Señor te ha puesto, en tu trabajo, en medio de tu barrio, ahí en tu manzana, en el lugar donde te moves. El Señor nos ha puesto estratégicamente con un propósito, y es que esa riqueza que está en tu interior pueda también enriquecer a otros, siempre y cuando esos otros reciban lo que el Señor les quiere entregar, ¿sí? Porque es por gracia, pero también por medio de la fe. Entonces, si no hay una fe genuina en Jesús, esa gracia no les alcanza. Somos responsables de eso. Esta muchachita no se calló, declaró estas palabras, y entonces dice el versículo 4, entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Miren cómo corren las noticias, porque había un puntito allí a favor entre todos los puntos negativos, y era un puntito de esperanza que tenía. Una mínima esperanza se había encendido en su corazón. Le contó al rey, por supuesto, lo que había dicho esta joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. ¿Quién no va a querer conservar la vida del mejor hombre, del héroe nacional, del hombre a quien el rey admiraba, su capitán del ejército, ¿no? El principal allí, hombre guerrero, poderoso? Y dice, te voy a dar una mano. Y acá vienen, ¿no?, las intenciones humanas, ¿no? El favor humano, el brazo del hombre, la mano del hombre. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Fíjense que no era ese el propósito. Pero bueno, entre reyes por ahí querían tener esto de asunto protocolar. Mientras que la muchacha le dijo, es más fácil preguntar por el profeta, está en Samaria, tengo la certeza que ese hombre de parte de Dios te va a sanar. Ahora, bueno, el rey quiso ayudarle a Dios, ¿no? Poner un poco de su influencia. Y dice, entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. Fíjense, se acostumbraba a llevar presentes, obsequios, sobre todo cuando se pasaba a territorio que no era el de ellos, ¿no? Y bueno, las cartas que le daban la apertura para ingresar a ese lugar, ya que este hombre era un hombre guerrero y necesitaba el aval. Entonces se presentaba con este tipo de ofrecimientos, con este tipo de, podríamos decir, presentes, regalos. Llevaba también 68 kilos de oro, no es poco, y 10 mudas de ropa. No era cualquier ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. ¡Chan! El rey, pero nadie dijo que era el rey que tenía la gracia del Señor, el don de sanidad, la manifestación del Espíritu Santo para hacer milagros en aquellos días, como sucedió con Eliseo luego de tomar el manto de Elías y la doble porción del Espíritu que operaba en él. Entonces claramente hizo el doble de milagros que Elías, el profeta anterior, pero nadie dijo que el rey lo podía hacer. Sin embargo, bueno, entre reyes parece ser que ellos querían arreglar la cosa entre ellos. Y miren lo que pasó. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane. O sea, no entendía nada y se sorprendió y por supuesto lo turbó, quedó horrorizado por ese mensaje y dice, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla?
creo que solo busca pelear conmigo. Ya agarró para el lado de los tomates, porque ese es el tema, ¿no? Estaban tratando de ayudar a Dios, el Señor tratando de manifestarse en un hombre llamado Naamán, tenía la persona correcta en el lugar correcto para que pudiera de la gracia y de la riqueza que ella tenía en su fe personal por el Señor y por sus siervos, poder impartirle esa fe, esa minúscula fe y esperanza que Naamán tomó para sí y le permitió moverse de un lugar a otro, pero los reyes estaban tratando de hacer su propio juego. Otro agarró para el lado de los tomates, el rey de Israel, y dijo, no, realmente me parece que lo que quiere es pelear, quieren una guerra, nada que ver. Sin embargo, dice, cuando Eliseo, hombre de Dios, qué maravillosa expresión, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. Bueno, no sabemos de qué manera lo supo. Le puede haber llegado la información por medio de alguien o se la puede haber revelado el Señor. ¿Sí? Como no está declarado, no sabemos de qué manera lo supo, pero lo supo. Y de esa manera él pudo tomar intervención. Y le dijo, ¿por qué estás tan disgustado? ¿Qué te pasa? Envíame a Naamán. Así que alguna cosa ahí le había llegado, alguna información de que ya estaba Naamán en territorio israelí, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Fíjense cómo el rey recibe solución, puede descomprimir su disgusto, su angustia, su horror y hasta su miedo de una posible guerra, porque no entendía nada. Y dice entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, imagínense todo el cortejo, este hombre no era cualquier hombre, así que cuando llegaba se notaba que llegaba Naamán, ¿no? Iba con toda la comitiva ahí, iba con sus caballos, tome nota, carros de guerra, tome nota, por eso se turbó el rey cuando dijo, y este muchacho que se viene con todos estos otros muchachos, y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Fíjense qué tremendo. En toda la pompa, frena con todo frente a la casa del profeta, pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero, la solución. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. El más sucio que había ahí de los ríos, ese era el Jordán. El orgullo le llegaba, como dice la pastora Ceci, sabemos usar este término, a tancache, ¿no? Un orgullo altísimo tenía Naamán. Imagínense un héroe nacional, admirado por el rey, estaba frente a la puerta de la casa del profeta, no lo atiende el profeta y le da este mensaje: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra y listo, ya está. Eso es todo. Fíjense, lo mandó a obedecer puntualmente. ¿Y cómo hacerlo? No una vez, no 2, no 4, 7 veces. No en otro río, sino en el Jordán. Y nada más, no había otro motivo, no había que hacerlo pasar a la casa, nada. No había que tomar el mate juntos, ni ninguna refrigerio, nada. El profeta solamente le dio la solución que tenía para él. Y dice que Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. ¿Cuánta gente hay, no? Que llega al Señor y Dios le habla tan fuerte a su corazón que primero resuelva algunas cosas antes de ver próximas intervenciones del Señor, y su orgullo le impide, su orgullo es sentirse ofendido por lo que Dios le acaba de hablar, porque no fue como esperaba, y se pierden todo lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. ¿Cuánta gente le pasa esto? Y ahí lo expresa la palabra. Dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Claro, estaba acostumbrado, ¿no? Un poco al reconocimiento. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra. O sea, ya se había hecho, había fantasmeado un poco, como decimos, ¿no? Tenía su fantasía de cómo sería aquel momento precioso de sanidad. Un ideal, ¿no? ¿Cómo, no? Y seguramente Dios lo hará de esta manera. Entonces dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Yo quería eso. Me hace acordar a algunos hermanos de hace tiempo atrás que se enojaban porque, entre comillas, en las reuniones
nuestras no había avivamiento. Entonces un día le pregunté, le digo, ¿qué es avivamiento para vos? No, eso que se cae la gente, se levanta, hace cosas. Digo, eso no es avivamiento. Puede ser el mover del Espíritu Santo en un tiempo determinado, pero no se puede vivir así. La iglesia no puede vivir en esa situación. La iglesia está para madurar y ser una respuesta al mundo. No has entendido nada de lo que es avivamiento, porque el avivamiento empieza en el interior y luego el Señor, si Él quiere, se manifiesta un día y la gente se puede caer, puede sanarse, recibir un milagro, pero nosotros no somos hacedores de avivamiento. Eso lo hace el Señor en los corazones y luego se manifiesta de esta manera. Entonces esta persona me decía, yo quería eso, ¿no? Un poco de show acá adentro y no pasa lo que yo espero, así que bueno, me voy. Me aburro, no es lo que yo ando buscando. ¿Cuánta gente le pasa eso, no? Y andará buscando avivamiento todavía. Y mucha gente anda buscando todavía una iglesia perfecta en la cual congregarse, porque si entra la nuestra... Según, claro, según ellos, claro, exacto. Bueno, y Naamán tenía ese problemita, ¿no? Orgullo, ofensa, tenía toda una idea de cómo quería que fuera su momento culmine ahí donde iba a ser sanado para siempre de su lepra. Y encima lo mandan a bañarse en un río sucio, peor que todos los ríos de la zona. Dice, ¿acaso los ríos de Damasco? Él estaba acostumbrado, tenía otra, en su lugar tenía otra cosa, los ríos eran otra cosa. Dice, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel. Fíjense, ¿no? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? ¿Por qué no lo hago a mi manera? ¿Por qué no me bendice Dios haciendo lo que yo quiero? ¿Por qué no me sana? ¿Por qué no me restaura? ¿Por qué no me bendice haciendo lo que yo quiero? La respuesta es ¿por qué no? Porque Dios tiene una manera de obrar para nuestras vidas. Y acá le fue revelado y le costó. Le costó obedecer. Y dice, así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido, ofendido, enojado, enfurecido, frustrado. No le podía haber pasado algo peor que todo lo que estaba experimentando. Yo creo que a todos nos pasa en algún punto cuando el Señor nos habla y no queremos hacer que Él nos transforme y rendirnos, nos pasa esto. En la vida cristiana, a lo largo de la vida cristiana, se nos echa la burra. Y queremos que las cosas sean a nuestra manera y no como el Señor dice. Exactamente. Es increíble, ¿no? La cuestión es que fue muy tocado Naamán. Necesitaba un tratamiento primero en su alma, ¿no? Tenía el famoso ojo, ¿no? El orgullo, la ofensa, todo lo que estaba operando en él y como dice Cari, que pasa mucho en nosotros. Y a veces tenemos una expectativa de Dios y creemos que Él lo va a hacer como yo creo y quiero que lo haga. Y Dios tiene planes que son perfectos. Mejor nos ocupamos de saber cuáles son. Que acá no era difícil, ¿eh? O sea, Dios quiere que no hables con el profeta. ¿Por qué? Y porque Dios estaba guardando a su hombre, a su siervo. Había mucho dinero en plata, en oro, en ropa. Y también los siervos de Dios pueden verse tentados por ese ofrecimiento. Y los siervos de Dios no operan de parte del Señor para enriquecerse, para cambiar milagros por dinero, como pasan en un montón de ministerios. Sin embargo, el Señor protegió a su siervo, porque Eliseo no se movía porque a él le gustaba actuar de esa manera. El Espíritu Santo lo direccionaba a actuar de esa manera. Primero protegiendo y guardando su corazón de lo que podría ser una tentación, que más tarde usted tendrá la oportunidad de leer lo que le pasó a uno de sus colaboradores llamado Giesi, que él sí cayó en la tentación de ir por aquello material. Sin embargo, el profeta no lo quiso ni atender por toda la pompa que había. ¿Cómo lo traducimos al día de hoy? Puede que en algún momento se levante todas las restricciones que hoy tenemos y podamos hacer nuevamente nuestras reuniones públicas. Y de repente frena allí en el estacionamiento del Loinas 392 un BMW, un Mercedes-Benz y dicen, bueno, venimos a ver qué pasa acá, cómo nos atienden, queremos conocer a Dios, venimos con problemas de depresión, de adicciones, pero bueno, somos nosotros, ¿no? Y ahí podrían cometer el error algunas personas de que porque son personas que tienen algún recurso más que otros, darle los primeros asientos, darle la atención y una cita especial con los pastores. ¿Por qué?
¿Por qué habría que hacer eso? Bueno, esa es la tentación que muchos ministros tienen a la hora de que gente adinerada entran a sus congregaciones y quedan atados a la vida de esas personas por precio de dinero, por sus ofrendas, por sus donativos, por sus contribuciones. Hermanos queridos, Dios nos libre de actuar de esa manera. Siempre lo pensamos y siempre lo establecemos en nuestro corazón para que nunca esto cambie en el ministerio. Todos tenemos exactamente el mismo valor, que es el precio derramado de la sangre de Jesús en la cruz. Entonces, hermanos queridos, Eliseo estaba siendo guardado por el Espíritu Santo de caer en la tentación por tanta pompa, tanta riqueza que había enfrente de la puerta de su casa. Y yo creo que para Naamán también fue una gran lección, porque ¿sí? Entendió que el dinero no puede comprar un milagro del Señor. Exactamente. Ningún monto de dinero, porque si no, todos los pobres, todos los que no tienen dinero, no tendrían chance. Claro, no tendrían chance. Como muchos creen que ganarse el cielo es por las buenas obras. Exacto. Dios ha sido tan justo en hacer las cosas, que es para todo el que cree, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué gloria que el Señor nos da a todos acceder por el mismo camino, a todos agachados de la puerta y entrar por la misma puerta que se llama Jesucristo? Ahora, Naamán estaba infladísimo, ¿no? Y se le habían dado instrucciones claras, ¿eh? Ve, lávate en el Jordán 7 veces, te sana. Y le costó asumirlo, se enojó. Bueno, dice el versículo 13, sus oficiales, claro, la gente que lo había acompañado, lo veía hacer el ridículo, volverse, todo el dinero que llevaba y toda la pompa que llevaba, no lograron abrir la puerta para que salga el profeta. Eso es tremendo. Él no conocía esa vida de, entre comillas, derrota y frustración. Y los oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, claro que él estaba acostumbrado a hacer las más grandes hazañas, era un héroe nacional allí en Aram, de los arameos era el mejor, a quien el rey admiraba, y de repente le dicen estos soldados que le asistían: si te hubiera pedido el profeta hacer algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho acaso? Y le tocaron un poquito ahí el ego, ¿no? Lo hincaron un poquito, como dicen: tan difícil es meterse al río mugriento 7 veces creyendo que Dios te va a sanar. Si te hubiera pedido algo más difícil, ¿lo hubieras hecho? Y dice: así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. O sea, no es tan complicado. Ve, llega al Jordán 7 veces y te sanarás. Tan difícil. A veces Dios nos habla tan fácil, tan sencillo, y la recomplicamos. Y después nos preguntamos: ¿por qué Dios no nos responde? ¿Por qué Dios no obra a mi favor? ¿Por qué sus bendiciones no llegan? Es tan simple el Señor, tan sencillo de comprender. Te ha hablado tan fácil a tu corazón como al mío, y a veces la recomplicamos nosotros, ¿no? Y después nos preguntamos por qué Dios no obra. Y esto nos muestra realmente lo que es la estructura del obrar del Señor. ¿Cómo Él lo hace? Yo creo que Dios no obra por la simple razón que antes de que Él obre, nosotros le estamos diciendo: si quiero lo hago, y si quiero no lo hago. Entonces, si le decimos: Señor, sí quiero hacerlo, quiero obedecerte, eso nos abre la posibilidad que el Señor nos responda. Pero si le decimos: si quiero no lo hago, inmediatamente ya tenemos cerrado el cielo para nosotros. Se cerró el favor de Dios para nosotros. Entonces, es sencillo, y fíjense que usa la palabra, cuando sencillamente le dice: ve, fíjense que es difícil, ¿no? Lávate, son 7 veces y te curarás. La verdad, qué difícil tiene eso. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Fíjense que el milagro ocurrió. A veces te pasa esto: pedís consejo a los pastores, a algún hermano maduro en la fe, una hermana madura en la fe, te aconsejan sencillamente y después haces lo que más te viene en gana. Y decís: Dios no me habló, Dios no me ayudó, pero Dios te había hablado sencillamente. Y después buscas juntarte o hablar con personas que te van a decir: sí, es real lo que a vos te pasa. Buscas aliados, ¿no? Claro. Para que te digan lo que querés escuchar. Y es tremendo eso, ¿no?
Ahora, qué fidelidad la de estos hombres que estaban mirando el cuadro, los que asistían a Naamán, que le dijeron, pero no es tan complicado, no es tan difícil, ve, lávate y serás sano. Y lo hizo realmente alentado porque estaba devastado en su orgullo, en su alma, había sido golpeado allí por no ser atendido por el profeta. Y sin embargo aquí vemos que la palabra del Señor se cumplió, se sumergió y salió con su piel tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque esto me hace acordar a los 10 leprosos de los cuales volvió uno y era samaritano. Y este hombre no era israelita, este hombre no comulgaba con el Dios de Israel, sin embargo Dios tenía un propósito con él. Tomó de la riqueza que había en el corazón de aquella sierva, de aquella esclava que estaba trabajando en su casa y le impartió fe, esperanza y de alguna manera lo enriqueció, porque realmente fue parte de un gran milagro. Este hombre fue sano completamente. Ahora este hombre en gratitud, como hizo aquel leproso que volvió después de haber sido sanado por la palabra de Jesús, volvió porque entendió que no era suficiente la sanidad en su cuerpo, sino que era necesaria su relación con Dios. Así a Naamán le pasó lo mismo. Dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Qué hermoso, qué revelación que tuvo este hombre, que vivía rodeado de ídolos, de conductas de idolatría. Imagínense estar pegado al rey, los reyes ofrecían a sus ídolos pidiendo el favor a los dioses, y de repente este hombre tiene tan claro que por una palabra tan sencilla y un hombre que ni siquiera le dio la cara, en primer lugar, solo el mensaje de parte de Dios pudo ser sano, y dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Así le dijo al profeta. Pero Eliseo respondió, ya fue personal la charla. Ahora encontramos que Eliseo sí está hablando con él y dice, tan cierto como que el Señor vive, o otra expresión dice, vive Jehová, dicen los profetas del Antiguo Testamento en cuya presencia estoy. Bueno, acá dice, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Qué tremendo aprendizaje que tomamos de esta palabra, ¿no? Cuando veamos a Dios obrar, de ninguna manera entendamos que Dios lo ha hecho para que recibamos favores de la gente, bienes materiales. Puede ser la gratitud, puede ser la honra a nuestro Dios por haber sido un instrumento de sanidad, de una palabra de dirección, pero de ninguna manera, hermanos queridos, prestarnos para eso. Y aquí vemos la conducta de Eliseo, fiel a su llamado y a su Señor, no aceptaré ningún regalo. ¡Qué tremendo! Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Tenía una posición como siervo de Dios a la que no quería renunciar. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar. Escuche bien, tierra de Israel, y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Fíjese la riqueza que había en esa muchachita, esclava, sierva de la esposa de Naamán, que soltó una palabra de fe, de esperanza, y lo que produjo en la vida de esta persona, no solamente un milagro físico, sino una transformación del alma, porque se encontró con el Dios verdadero. En aquellos días era posible encontrarse con el Dios verdadero, no a la manera de nuestros días, pero siempre Dios proveyó oportunidad para que haya gente de fe, y nunca vieron al Señor con sus ojos como nos ocurre a nosotros en nuestros días, pero había una certeza de la obra poderosa del Señor, y este hombre Naamán había sido testigo del poder de ese Dios vivo, y por supuesto había podido comparar claramente el poder del Dios vivo con el de los ídolos, y no tenía comparación, ¿sí? Ahora dice la Escritura, para finalizar,
la determinación de este hombre. Sin embargo, voy a pedir algo. Como parte de mi trabajo es acompañar al rey a sus sacrificios. Dice, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Él está diciendo, aunque esté de cuerpo presente asistiendo al rey al cual sirvo, mi corazón sigue estando puesto en el Dios vivo y no en ese ídolo ante el cual yo físicamente me estoy inclinando. Fíjense cómo ya el corazón de este hombre ya estaba puesto en Dios. ¡Qué tremenda conversión! Porque era una conversión, no a la manera que ocurre en nuestros días, porque el Espíritu Santo no estaba dentro de él, pero clarísima pero que se lucha con las mismas cosas. Claro, yo acá noté. Tal cual. Este hombre luchó con el orgullo hasta que entró, ¿no? Hasta cuando entró a esa agua salió humilde y reconoció a Dios. Tremendo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, rendición. Y finalmente le dice Eliseo, tranquilo, como Dios conoce tu corazón, por más que estés en medio de un lugar de idolatría, le dice, ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Qué tremenda manera. Miren, hay un montón de cosas que podríamos añadir a esta primera bienaventuranza, pero si tan solamente comprendes junto conmigo que Dios depositó una gran riqueza en tu interior porque un día te reconociste pobre en espíritu, necesitado del Señor, y ahora Él está en tu corazón, entiende que esa riqueza que está en tu vida y en mi vida puede enriquecer también a otros y cambiar sus vidas para siempre. Solamente tienes que hablar de ese Dios tan grande que ha cambiado tu vida. Así esta muchachita, siendo una esclava, soltó una palabra de fe que transformó para siempre la vida de Naamán, no solamente físicamente, sino también su corazón, que ahora era para Dios. Y para no olvidar al Dios de Israel, llevó tierra, porque en aquel tiempo ellos entendían de altares, y seguramente en su casa hizo un altar de tierra, porque conocía la ley, y colocaba ahí sus ofrendas para el Dios vivo. Eso es lo que nos está diciendo. No era tierra para tener un recuerdo nada más, sino era para ofrecer. O como una muleta, claro, ¿no? Abre ya la Biblia. Exacto, la dejo abierta en el Salmo 91 para que me proteja del coronavirus. Entonces, este hombre llevó tierra para hacer un altar en su casa, para ya no ofrecer a los ídolos, ya entonces ofrecer al Dios vivo. Eso es conversión. Por la palabra de una muchachita esclava que trabaja en su casa. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estás? ¿En qué lugar te moves? La gente está necesitando oír una palabra. Habrá quienes la tomen, habrá quienes no. Los que la tomen tendrán que pasar por el proceso que nos decían, vencer su orgullo, vencer todo lo que ellos creen como Dios debería obrar a favor de ellos, pero cuando entiendan la lección y lo sencillo que Dios habla, el Señor se va a glorificar, sanará a muchos, restaurará a otros, pero el Señor derramará abundante salvación a través de lo que la vida de la iglesia genere en la ciudad y donde el Señor sea anunciado y proclamado. Amén. Deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga con esta palabra. Vamos a orar. Amén. Y le vamos a dar gracias al Señor y atesorar esta palabra en nuestra vida para también ponernos en funcionamiento. Padre, te agradecemos este tiempo. Gracias por tu palabra tan extraordinaria que nos muestra, Señor, hechos, realidades, Señor, donde has intervenido y has hecho cosas preciosas, Señor. Así deseas hacerlo, Señor, a través de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, Señor, manifestando a través de la palabra, la declaración, la proclamación del Evangelio, Señor, que tú quieres salvar, que tú quieres restaurar, Señor, y dar identidad a aquellos que caminan sin esperanza, sin Dios y en tinieblas. Padre, bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor, te rogamos, Señor, que haya salud en la casa de tus hijos, provisión de los bienes necesarios, Señor, sobre todo que no falte tu presencia, la paz,
la gracia y el favor de tu Espíritu Santo en cada lugar, Señor, en cada hogar, en todo lugar donde seas reconocido, tu reino se manifieste poderosamente, Sí, Padre. Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén Amén. y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradecemos al Señor Gracias, por este Jesús. tiempo hermoso y te agradecemos a vos por habernos permitido entrar a tu casa. Dios te bendiga Amén. grandemente y te invitamos, ¿sabés que les invito? Bendiciones. Bueno, A yo que nos invitamos a que el jueves y el domingo puedan ser parte, sí. si pueden, de la reunión online de Vida Nueva Carlos Paz. Los invitamos, si pueden, se suman. Exacto. El Señor les bendiga grandemente y Ahora nos sí. vemos la próxima. Chao, Bendiciones. bendiciones para Chao, chao. todos. Chao, chao.